buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta temporada de mucha familiaridad, de unidad, de consejo. Y con nuestro invitado de hoy vamos a revisar esos consejos que pueden ser claves para el desarrollo del país en el 2025. El presente año ha sido un año de muchas dificultades para el país en materia financiera, en asuntos de legalidad, en una propuesta real para el desarrollo de nación. Todo esto lo revisamos hoy con nuestro invitado, el analista nacional Kenneth Madrid. Bienvenido, abogado, ¿qué tal? Muchas gracias, Rosendo. Encantado de estar acá en el banquillo. Gracias por la invitación y sobre todo para hablar de estos problemas convulsos que ha tenido el año 2024 y lo que viene de cara a 2025. ¿Cómo pasan las actividades en este periodo? ¿Es de reflexión? ¿Es de análisis? ¿O el político no se interesa mucho en ir a profundidad y está más bien pensando en cómo ganar votos? Mire, Rosendo, las dos perspectivas que usted ha mencionado son para este momento de reflexión. Primero, es porque las familias hondureñas, en esta circunstancia actual, donde hay una época difícil en materia financiera, como usted lo mencionó, en materia política por la conflictividad existente, y también en el tema de empleabilidad, que no está muy bien en el país. Y es un tiempo de reflexión para todos los hogares hondureños de cara a lo que viene en el año 2025. Ahora bien, para los políticos, Rosendo, este es un tiempo en el cual aprovechan para ganar votos. Ellos no piensan en la unidad o qué va a pasar el año 2025, están pensando en ver cómo captan votos. Ya hemos visto en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, varios políticos cómo andan repartiendo tamales y repartiendo canastas tratando de captar votos. Al final, el político siempre lleva agua a su molino, pero también les hacemos la invitación para que reflexionen, porque el país no está fácil, Rosendo. Hay un deslizamiento de la moneda serio, producto de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y es necesario que en el Congreso Nacional se produzcan leyes que vengan a garantizar empleabilidad de los hondureños, estabilidad del Producto Interno Bruto, en el tema de las remesas, cuidar mucho ese tema. Debe estarse pensando qué se va a trabajar con el gobierno de Estados Unidos, cómo regularizar a nuestros hermanos en Estados Unidos y pensar también en las inversiones nacionales y extranjeras que puedan venir al país. Y estas políticas que me dice, las vamos a seguir observando en los que aspiran a cargos de elección popular, ¿funcionan para captar votos o ya la población como tal, sobre todo esa sociedad de a pie, ya reflexionó? Mire, interesante ese tema, Rosendo, y sobre todo en esta época de reflexión. Mire, importante ver en esto que ya hay un segmento de la población la cual ya no se deja comprar por una canasta navideña, por una bolsa que contiene víveres, sino que ya el hondureño está pensando más allá. Se da cuenta que eso es a corto plazo y si no podemos ver lo que ha pasado en las elecciones de 2021 y el comportamiento ha sido diferente. Ya el hondureño puede aceptar lo que le den los políticos, pero cuando llega a la urna, vota diferente. Y eso lo pudimos apreciar en las elecciones 2021, donde los políticos tradicionales dieron cantidad de dádivas y al final el hondureño fue a votar como él quiso en la urna y por eso tuvimos esa gran cantidad de votos eligiendo a la presidenta Castro de una forma indiscutible. Y también tuvimos una integración en el Congreso diferente. Ahora, Rosendo, creo que estamos en otro tiempo. Vamos a ver comportamientos como ha sucedido en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, donde partidos no tradicionales comienzan a ganar auge. Personas que no habían estado en la política tanto tiempo también comienzan a ganar bastantes votos. Y recordemos que estamos en una época diferente, Rosendo. Ahora, ya aparte de la gran profundidad que tiene la televisión y la radio, también las redes sociales. Ahora, abogado Madrid, pero me habla de partidos no tradicionales, pero los considerados emergentes no van a medir popularidad en primaria e interna, porque aquí los que están con una propuesta política real en este momento
es Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, que aunque es un partido joven ya es tradicional. Sí, en efecto, Rosendo, tal como usted lo menciona, así es. Y vamos a ver unas elecciones primarias e internas de los partidos políticos donde no vamos a ver un gran caudal de votos llegando ahí. La gente prefiere no, en este momento, no ir a colorearse bajo ningún aspecto porque sabe que el mundo está cambiando. Vamos a ver los votos duros, tradicionales de los partidos que sí van a llegar a las elecciones primarias e internas de estos tres partidos. Pero vamos a ver, realmente la gran contienda se va a ver a partir de abril, mayo del próximo año, de comienzan las elecciones, el banderillazo para las elecciones generales. Bueno, aquí hay un escenario interesante. Y usted conoce la realidad política del país. Me dice que no va a ser una primaria e interna concurrida, lo que viene a abrir posibilidades incluso para quienes piensan no tenerlas ahora, pero pueden resultar con sorpresa. De acuerdo, Rosendo. El voto duro, me dice. El voto duro de los partidos. ¿No será una elección, dada las circunstancias, donde haya presencia masiva que pueda generar sorpresas y que salgan electos candidatos que no estaban familiares para lo cotidiano del país? Sí, de acuerdo, Rosendo. Y ahí usted, bajo su perspectiva, podemos verlo desde dos puntos de vista. Primero, es que en los partidos tradicionales también hay caras que no habían estado directamente vinculadas a un cargo de elección popular como presidenciables y como diputados también. Entonces vamos a ver, obviamente, que va a tener el elector nacionalista, liberal y de Libre una opción para escoger. Quizás no tanto en Libre, pero en los otros dos partidos sí. Ahora bien, la otra perspectiva es que tenemos, sobre todo en el Partido Liberal, una cara no tradicional en ese partido. Claro, y hay mucho el liberal que también ya está sumándose a esas caras nuevas que están en los partidos políticos y vamos a ver una tendencia, Rosendo, y lo hemos visto en base a todas las primarias e internas anteriores. Vamos a ver un leve incremento porque la población también ha aumentado, pero en términos porcentuales no vamos a ver gran cantidad de cambios dentro de los partidos políticos a lo interno. No llegamos a los 2 millones de ciudadanos en las urnas. Primaria e interna. Vamos a ir haciendo la salvedad para no generar conflictos y falsas expectativas. De acuerdo, Rosendo, y sobre todo si se respeta el tema de implementar la biometría en las elecciones primarias e internas y además de eso, en la transmisión de resultados electorales preliminares, tal como fue planificado y todo se cumple, vamos a tener entonces unas primarias e internas transparentes como nunca antes se habían dado en la historia, porque siempre es bueno analizarlo, Rosendo, y es que el efecto helio de inflar votos, eso ha pasado en las elecciones anteriores y se lo manifiesto como observador de las mismas, que siempre ha pasado eso, donde salían más votos en la urna y en el acta que realmente lo que estaba en el padrón electoral. Eso, si se evita, no vamos a sobrepasar los 2 millones de votos en los tres partidos políticos. Estamos hablando que a las elecciones primarias e internas del 9 de marzo se colocará por el Consejo Electoral en cada una de las urnas el biométrico, que esta es la clave para no repetir voto. Exacto, esa es la clave, Rosendo. ¿Y son sistemas garantizados esto? Es garantizado, Rosendo, dentro de la misma urna, es decir, el lector biométrico va a estar conectado entre las tres urnas de los tres partidos en cada junta receptora de votos. Un biométrico el Partido Liberal, un biométrico el Partido Nacional y un biométrico el Partido Libre, interconectados entre ellos. O sea, si usted ya votó en esa junta receptora de votos para el Partido Liberal, no puede ir el Partido Nacional ni a Libre a votar porque se lo va a detectar automáticamente el sistema biométrico. Ahora, queda una preocupación, Rosendo, porque ningún sistema es totalmente perfecto. Habrán lugares donde seguramente no va a haber biometría, no va a poder llegar por la distancia, no van a tener conectividad a Internet y ahí también se va a requerir que el Consejo Nacional Electoral ponga las reglas claras del juego. ¿Qué va a pasar ahí? Esas urnas donde no hay biometría, va a ser importante que el Consejo Nacional Electoral haga una segunda auditoría, una segunda verificación de los votos para evitar ese tipo de situaciones. Aunque el órgano electoral garantiza que habrá capacidad de cobertura a nivel de todo el país. Si nos basamos en los avances de la tecnología
y tienen la voluntad perfectamente, se puede contratar incluso hasta servicio satelital. No, ahí sí, Rosendo. Y eso sí. no falla. Claro, y ahora está pidiendo el Consejo Nacional Electoral la ampliación de su presupuesto, por ese mismo detalle, porque tienen que contratar internet satelital para garantizar de que en esas comunidades remotas, un ejemplo, Rosendo, es San Fernando, Cotepeque, es de difícil acceso, ahí no hay conectividad, tiene que ser por conectividad satelital. Entonces, ojalá que se puedan hacer todas las previsiones correspondientes para evitar que una junta receptora de votos vaya a cometer fraude. Y también otra cosa, Rosendo, yo soy enfático en eso, las auditorías tienen que contratarlas el Consejo Nacional Electoral. Es importante que contrate para garantizar que lo que viaja desde la junta receptora de votos es lo que llega al Consejo Nacional Electoral y a los partidos políticos, porque esa auditoría está contemplada en la ley, debe de contratarse para evitar que se vayan a dar estos resultados no satisfactorios para el pueblo hondureño. Y sobre todo, y quiero que usted me dé sus conceptos, para la elección de diputados y corporaciones municipales, sí se puede generar una competencia a nivel de todos los movimientos real, pero la verdadera interna por una candidatura oficial, con el respeto que pueden tener los aspirantes de otros partidos, se visualiza mucho más competitiva en el Partido Liberal. Creo que sí, Rosendo, es donde en el Partido Liberal es donde existe la mayor euforia en este momento. Es donde existe realmente una competitividad fuerte a nivel de precandidatos presidenciales. Existe esa característica esencial de haber llegado dos foráneos del partido y obviamente despertó un interés legítimo en el votante liberal. Ahora bien, vamos a ver esa contienda y esencialmente vamos a ver que van a ser los primeros resultados que se van y a que de repente, abogado, pueden ser los que más están esperando a nivel electivo presidencial, porque sí, reiteramos, el panorama muestra que a nivel de diputados en todos los partidos que van a contienda sí habrá esa competencia. Sí. Sí va a pasar en las corporaciones municipales en algunos términos, De acuerdo. pero la verdadera elección primaria es liberal. Sí, es liberal, Rosendo. Creo que ahí es donde vamos a ver toda la esencia, aunque no descartemos que también haya cierta euforia en el Partido Nacional, porque hay dos candidatos sobre todo que están bastante similares en las encuestas y eso de acá, de cara a las finales del mes de enero y mes de febrero, pueden cambiar ostensiblemente los sondeos de opinión que se encuentran hasta este momento. Y al final también, Rosenda, aunque estén los diputados también en efervescencia de ver quiénes son los que quedan, va a ser importante la transmisión de resultados electorales preliminares, pero eso se va a conocer días después. Eso no es instantáneo y eso hay que quitarlo en el pueblo hondureño también, que el día de las elecciones primarias e internas vamos a tener resultados de diputados y alcaldes. No va a ser así, porque es una gran cantidad de cargos de elección popular en cada partido político que va a ser imposible. Recordemos que tanto en Libre como en el Partido Nacional y Liberal hay una gran cantidad de movimientos, más de 5 en cada partido, donde obviamente hay una competencia fuerte a nivel de diputados y de corporaciones municipales. Pero el pueblo hondureño, la euforia que tiene es saber quiénes van a ser los candidatos de cada una de las fuerzas políticas. ¿En qué puede cambiar el panorama de los partidos políticos y sobre todo el Partido Nacional en los próximos días? Que me dicen que pueden experimentarse cambios. Bueno, claro, mire. ¿Qué factores? Mire, Rosendo, en el Partido Nacional no podemos desconocer que, si bien es cierto, el candidato Narri Juan Afurazabla es un candidato popular, ya estuvo en una elección presidencial, pero recordemos también que está la esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, la cual goza de tener toda la estructura del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Tiene seguidores aún Juan Orlando lo suficiente los tiene, Rosendo, para competir? Los tiene, Rosendo, los tiene. Tierra adentro, uno cuando hace los sondeos de opinión se puede dar cuenta que aún tiene mucha popularidad el expresidente Juan Orlando Hernández y sobre todo sus estructuras a nivel departamental y municipal son prácticamente los que aún tienen el dominio sobre el partido. Entonces va a ser una contienda bastante reñida porque vamos a poder ver si al final las estructuras de los partidos se terminan imponiendo
en las elecciones o al final hay una nueva perspectiva en el electorado nacionalista que esté viendo a un nuevo liderazgo, a nuevas personas en el poder. Entonces todavía eso puede cambiar entre enero y febrero. En el partido... En Libre, ¿cómo estamos? Porque en Libre es Rixi Moncada y Russell Tomé. Sí, en el Partido Libre no va a haber sorpresa, Rosendo. La precandidata Rixi Moncada está apoyada por la mayoría de los movimientos y versus Russell Tomé no va a haber ahí ninguna sorpresa. Ahí más es un asunto electoral de diputados. Sí, ahí en la contienda es a nivel de diputados y de corporaciones municipales, pero ya la precandidata Rixi Moncada en los sondeos de opinión es virtual ganadora, así que no creo que cambie nada eso entre enero y febrero. Y el Partido Liberal tiene un panorama distinto porque los precandidatos están subiendo y están bajando. Entonces va a tener mucha referencia que cómo desarrollen sus campañas ya ahora en el mes de enero y febrero que se abre la bandería de la campaña abierta y ver obviamente si logran coincidir con un plan diferente la popularidad que dicen tener, porque algo importante en esto, Rosendo, es que hemos visto que han pasado en el Partido Liberal de una cultura de ataque a una cultura de propuesta, ¿verdad? Ahora hemos visto algunos planes ya de gobierno, ya todo el electorado liberal ha visto ya qué es lo que quiere hacer cada uno de ellos y creo que ahí entre enero y febrero se va a ir despegando uno de los candidatos y vamos a ver ya sorpresas de cara a la elección. Me llama la atención lo de los diputados y los alcaldes que planteaba Abogado Madrid, que no vamos a conocer resultados el mismo día. Y esto sí puede ser un momento que vuelva compleja la elección por aquello de que se genera mucha expectativa en conocer, quizás el candidato a alcalde sí puede ser el mismo día si se cuenta rápido, pero ¿qué de los diputados? Es muy difícil, Rosendo. Mire, el día de la elección primaria interna de los partidos políticos va a haber un esfuerzo después de cerrar la Junta Receptora de Votos de hacer la contabilidad del candidato, del precandidato presidencial que obtiene la candidatura oficial de ese partido político. Y eso se va a ir conociendo alrededor de las 10 de la noche, no antes, porque empiezan a hacer la contabilidad y obviamente después tienen que viajar los datos al Consejo Nacional Electoral y viajar también a los partidos políticos que están en la contienda. Pero después de las 10 de la noche, generalmente, Rosendo, va a comenzar el conteo o el escrutinio de los votos de los diputados y es una sábana bastante grande lo que corresponde a los diputados en cada uno de los partidos políticos, lo cual van a venir terminando de realizar el escrutinio de diputados alrededor de 12, 1 de la mañana, ya estaremos en el día siguiente y ya Honduras se va a despertar el día siguiente con los resultados de diputados y alcaldes y con la particularidad de que ahora los partidos políticos van a tener su terminal donde van a estar conociendo la acta que llega, el acta que tiene cada uno de sus representantes de los movimientos internos para poder hacer la verificación y la comparación. Y no nos quepa duda, Rosendo, por eso es importante también que el Tribunal de Justicia Electoral tenga su presupuesto y que se trabaje con ellos porque van a haber impugnaciones. Los van a ver, Rosendo, eso ya se puede prever desde ahora. Ya vimos cómo fue compulso el tema de inscripción de esto, entonces esa convulsión que se está generando la vamos a ver también a nivel de las impugnaciones al momento de que se determine quiénes han sido los ganadores en los movimientos de cada partido político. El abogado Kenneth Madrid, analista político de nuestro país, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo analizando la realidad del país, los retos, los cambios, la propuesta para el 2025 en diferentes áreas. Ya iremos a lo económico, a lo social, estamos en lo político. Me dice que hay que tener registrado y apuntado qué impugnaciones, qué quejas habrá. Entonces, ¿qué esperar del órgano político por excelencia, el Congreso Nacional, sobre el financiamiento, sobre los presupuestos que aún los están esperando y no llegan en los términos que se comprometieron, abogado? Sí, mire, eso, Rosendo, la democracia es cara, al igual que la justicia. Entonces son dos sistemas que están separados de educación y salud que también requieren una gran cantidad de apoyo por parte del gobierno de la República. Y la democracia, Rosendo, no puede quedar duda de quién gana un proceso electoral, tanto en las elecciones internas
y primarias de los partidos políticos como las elecciones generales. Por eso es que bajo esta perspectiva hemos estado alzando la voz de que se dé el presupuesto necesario al Tribunal de Justicia Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral que va a la elección ahora primaria interna de los partidos políticos, donde va a tener un papel también fundamental, porque recuerde que primero son los tribunales de justicia partidario, ¿verdad? Empiezan a lo interno de los partidos políticos y luego pasa a el órgano decisor, que en este caso la última instancia es el Tribunal de Justicia Electoral. Pero si no se les aprueba a ellos el presupuesto, llegan sin una ley procesal electoral que había sido promesa de los partidos políticos de aprobarla desde el proceso general anterior, y están en este momento tramitando las impugnaciones que se dieron antes y las que se van a dar ahora con leyes que son supletorias, que no son propias del proceso electoral dentro del procedimiento que se debe seguir ahí. Por eso es importante que el Congreso tenga claro que debe de darle el presupuesto necesario a estos órganos electorales, porque son vitales para evitar la conflictividad, Rosendo. Mire, hemos tenido en este proceso de este año 2024, donde ha arrancado el banderillazo para estas elecciones internas y primarias, mucha conflictividad a lo interno de los partidos políticos, entre candidatos de elección popular, entre movimientos, y eso, si no se busca la forma de sanearlo, no es bueno. Yo había recomendado a los partidos políticos que firmaran pactos entre todos los candidatos para garantizar la integridad, la transparencia y la unión de cada partido político, porque al final, si de unas elecciones internas y primarias se sale unido, quien gana es la democracia. Pero si al final eso se vuelve convulso, se vuelve perjudicial para los propios partidos políticos a lo interno, entonces ya se avisora una campaña electoral general bastante conflictiva políticamente y también conflictiva a nivel personal de los candidatos que no resulten electos. Ataques. Ataques como los que hemos visto, Rosendo. Mire, el estar polarizando la sociedad en este momento no es bueno, sobre todo en estas épocas Pero de fiestas. esa parece ser la tendencia. Si esa es la tendencia, Rosendo, y los precandidatos a cargos de elección popular no comprenden que el país, la democracia es lo que le da la paz, la estabilidad, entonces sí va a ser un proceso bastante convulso, vamos a tener más conflictividad que las elecciones primarias internas del año 2021 de cara a las elecciones generales, de tal manera que todavía en esta época, Rosendo, hacemos un llamado a la reflexión de los políticos para que dejen esa cultura de estar polarizando dentro de su partido a nivel general también y opten por una cultura de propuestas. Y al final el hondureño lo que quiere saber es qué cambios va a realizar cada candidato. ¿Percibe una campaña de miedo? Sí, Rosendo, mire, los politólogos establecen eso, que la cultura del miedo es una de las armas de los políticos para poder llevar a cabo su finalidad. Y eso lo estamos viendo en los tres partidos políticos. ¿Y quién saca provecho de los tres partidos políticos que la tendencia marca que esa elección primaria e interna de marzo es para seleccionar a los tres que en uno de ellos estará el nuevo gobernante del país, con el perdón, con el respeto y todo lo que puedan molestarse los otros partidos políticos, sí, abogado? Bueno, Rosendo, sí, mire, ahí obviamente quienes siempre tratan de sacar ganancias son los que están a cargo del oficialismo de cada partido y tratan de imponerse a través de una serie de circunstancias que a lo interno de la normativa de los partidos tratan de descalificar a los otros precandidatos. Ya lo hemos visto, Rosendo, lo hemos estado viendo a nivel de todo este proceso, pero también hemos visto esa particularidad que lejos de que no estamos en una contienda electoral general aún, están obviamente unos a otros desacreditándose interpartidariamente. Entonces, eso es algo que hemos podido apreciar, donde hay ataques de un partido político hacia otro, y eso prácticamente lo que genera es convulsión social, porque no estamos en esa etapa aún. ¿En qué cambia la percepción del elector? Porque al final es a él el que tenemos que convencer cuando entre partidos los principales dirigentes se comienzan a sacar los trapos al sol, que es lo que hemos visto sin haber empezado una campaña política abierta como tal, que debe iniciar hasta el 18 de enero.
pero aquí estamos desayunando, almorzando y cenando política ya. Sí, de acuerdo, Rosendo. Y mire, ese es el gran problema, Rosendo, que acá tampoco no se quiso reformar la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización de partidos políticos y candidatos, no se quiso que fuera coercitiva, no se hicieron las reformas pertinentes para evitar también las acciones descalificativas que se pudieran dar en época que no es campaña electoral y tampoco hay sanciones fuertes. Bueno, los tienen hasta sin presupuesto a los miembros de esta unidad para que estén ya tomando nota desde hoy. De acuerdo, Rosendo, es que mire, para que toda la enorme audiencia del banquillo pueda darse cuenta, la unidad de política limpia, como se le llama popularmente, tiene la labor de realizar auditorías in situ, que es obviamente todas esas cenas, recolección de fondos, reuniones privadas que se dan para garantizar de que en efecto el dinero está llegando de forma lícita y correcta, pero el presupuesto prácticamente ha tardado demasiado, aún no le hacen las transferencias. Entonces, ¿qué pasa? No han realizado nada hasta este momento y ojalá que lo puedan tener ya para comenzar a partir de que se abra la bandería electoral. Y el otro tema es que también tienen que hacer la auditoría posterior, Rosendo, que esa es la otra labor que ellos tienen, que cada candidato a cargo de elección popular pueda liquidar sus fondos, de dónde vinieron y cómo se obtuvieron. ¿Por qué pedíamos reforma, Rosendo? Porque se pedía que solo llegara dinero bancarizado, para evitar que dineros provenientes del narcotráfico se inmiscuyeran en la política nuevamente. No hubieron reformas, los políticos están muy contentos y muy satisfactorios con esas reglas. Entonces vamos a tener una unidad que igual que en el proceso anterior, terminan perdonando, no se puede hacer nada. El 30% de los candidatos a cargos de elección popular, Rosendo, no liquidaron, no hicieron, no rindieron cuentas. ¿Qué se les impuso? Una sanción pecuniaria administrativa que prefieren pagarla que andar liquidando fondos. Entonces, ¿qué demuestra? Que el sistema nuestro está débil, no está coercitivo, y al no haber una sanción que vaya encaminado y estar determinada en el Código Penal, obviamente no hay cárcel, no hay sanción, entonces los políticos lo dejan pasar porque no hay una sanción mayor para ellos. Entonces, este tema, Rosendo, vinculado a lo que usted estaba mencionando, el tema de descalificación, el tema de que están en campaña abierta aún sin ser la fecha para iniciar este tema, entonces demuestra que los políticos también están infringiendo el ordenamiento jurídico y no hay ninguna autoridad que pueda llamarles la atención y por lo tanto pueden hasta descalificarse entre sí y ese es un fenómeno, Rosendo. Por eso le decía, sin estar de cara a las elecciones generales, estamos viendo descalificaciones del Partido Libre al Partido Nacional, del Partido Libre al Partido Liberal, del Partido Nacional Liberal, viceversa. Todos se están atacando porque quieren captar la mayor cantidad de electores. Y acá yo le quería mencionar sobre este tema al final, que mire, el elector del partido Libertad y Refundación, que ya no esté contento con su partido, no va a ir a las elecciones internas, no va a ir a votar porque ya no quiere estar coloreado de esa manera. El verdadero elector que un candidato le despierte esta efervescencia, la vamos a ver en las elecciones generales. Al igual el Partido Nacional, habrán muchos electores del Partido Nacional que no están contentos con ninguno de los candidatos y prefieren guardarse y irse para las elecciones generales para ver si pueden tener una opción. Y es como en el Partido Liberal, que a parecer es la efervescencia donde está, tampoco, Rosendo, porque mire, cualquier elector que se decante por un candidato que le guste, no va a ir a pintarse en las elecciones primarias e internas. Prefiere esperar si ese candidato sale y se va a ir a las generales. El independiente no va, Rosendo. Y recuerde, ¿y qué lo puede motivar? La propuesta, quiero ir a ese escenario, el programa de gobierno que se presente, porque no ha sido común que en una primaria e interna hayan programas de gobierno, pero ahora en este mundo que tendremos político del 2025 hay que ir por ese voto a como dé lugar. ¿En qué puede cambiar para que un independiente diga, este aspirante me convence y voy a ir aunque me pinte de rojo, de azul o de negro y rojo? Sí, bueno, mire, Rosendo, ese panorama puede cambiar, pero le hemos dicho a los precandidatos a cargos de elección popular y sobre todo a los precandidatos a la presidencia que cambien esa cultura que ha deteriorado el sistema electoral, que es la descalificación y los ataques personales, que lo cambien por una cultura de propuesta. Y hemos comenzado a ver en algunos precandidatos donde ya han abandonado un poco
el tema de algunos eslogan que tenían de descalificar por una cultura de propuesta. Eso es lo único que puede convencer al elector que es independiente de poder llegar a unas internas a apoyar a algún candidato de su preferencia. Y le digo esto, Rosendo, porque alrededor de 600,000 jóvenes votaron en la última elección por primera vez. En esta próxima elección, la misma cantidad de electores aproximadamente van a votar por primera vez. Si sumamos a los anteriores y a estos, habrán casi 1.200.000 personas que son un voto joven, independiente, que no pertenece a ningún partido político, y son ellos los que definieron la elección 2021 y son los que van a definir la elección general 2022. Por eso ese joven ahora no le atrae ir a unas elecciones internas y primarias, a menos que haya que se decante porque su candidato logre en enero y febrero del próximo año tener obviamente una simpatía desbordante, porque pueda generar un eslogan de campaña o un programa de gobierno atractivo para ellos. Pero a este momento, aún el independiente no decide ir a votar a las elecciones. ¿Los denominados caciques siguen generando influencia o ya es asunto del pasado? No, Rosendo, siguen todavía. En los partidos políticos siempre están a manos de lo que denominamos los dueños de los partidos políticos, porque son los caciques, son los que mandan y los que están a su mando. Vimos en el Partido Nacional un cambio de dirección del partido, pero al final vemos siempre que es la misma élite que está ahí, y bueno, ojalá que ellos logren concitar los votos de todos los hondureños para que puedan llegar ahí. El tema del Partido Liberal sigue en manos del mismo dominio, y por eso la gente tiene a veces su recelo de ir o no a votar, algunos más afines a un movimiento que a otro, y en Partido Libre la cosa está clara, ¿verdad? Ahí obviamente es el coordinador del Partido Libre el quien tiene en sus manos el partido político. ¿Cuál es una propuesta que puede resultar atractiva en medio de muchos elementos que le puedo enumerar? Trabajo, seguridad jurídica, mejorar la situación financiera del país, darle un nuevo rostro a la educación y a la salud de una nación, y el otro tema que siempre es prioridad y que los políticos ahí lo ponen es que ellos parecen tener la varita mágica en campañas políticas para darle seguridad al pueblo, y la realidad es que miramos ya una vez que llegan es otra. ¿Con cuál quieren empezar? No, mire, Rosendo, yo diría que acá los políticos no tienen que perderse. La cultura de propuestas o siguen sin escrúpulos y prometen, sí, se comprometen y se olvidan. Mire, Rosendo, aquí no hay que perderse. Son 5 puntos los cuales los políticos deberían centrar su propuesta de remarcar la estrategia de gobierno si quieren captar en el elector ese cambio. Primero, Rosendo, no olvidar que educación y salud son los pilares fundamentales. Una propuesta de cambiar el régimen de salud en el país puede ser atractivo para los jóvenes, puede ser atractivo también para los adultos mayores. ¿Por qué, Rosendo? Porque aquí tenemos un sistema dual que ninguno funciona. Tenemos el sistema estatal de salud y el sistema de seguridad social de salud, y los dos tienen serios problemas, Rosendo. ¿Por qué no agarrar los modelos como Costa Rica, Chile, que el sistema de salud lo maneja uno solo? En Costa Rica la Caja Costarricense de Salud, y en Chile también lo maneja el sistema previsional. Son dos factores fundamentales. En quien haga una propuesta seria en ese sentido, de tener medicamentos al día, de reducir la mora quirúrgica considerablemente y de brindar esa atención primaria, creo que prácticamente será una propuesta seria, efectiva, que el pueblo hondureño lo va a ver con buenos ojos. Educación, Rosendo, hay que reconstruir esa cantidad de escuelas, hay que buscar 300,000 jóvenes que se perdieron durante la pandemia, que no volvieron al sistema, y garantizar una educación efectiva, e incluso, ¿por qué no decirlo? El sistema bilingüe tiene que entrar ya a las escuelas públicas. Ese es un punto, Rosendo, que tiene que estar ineludiblemente en la propuesta de gobierno de estos precandidatos. Segundo, usted lo mencionaba, empleabilidad e inversión. Si en el país no tienen una propuesta clara de cómo atraer inversión nacional y extranjera al país para garantizar de que en efecto esos capitales van a estar disponibles para generar empleo, es prácticamente una propuesta vacía si no tiene nada sobre ese tema. Habrán que retomar temas. Ahora en el Congreso ya se presentó el tema para restablecer el empleo parcial en todas las empresas, que es tan necesario para los jóvenes. Tendrán que haber propuestas de ese tipo, Rosendo, para garantizar de que el empleo sea una finalidad en el próximo gobierno. Muy bien, el analista nacional Kenneth Madrid con nosotros al banquillo. Una pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Antes de seguir desarrollando los otros temas,
A propósito de los programas y de la propuesta, hay mucho joven también y nuevos políticos en cuanto a rostros que están incursionando también para ustedes. Hagan buenas propuestas y presenten iniciativas coherentes y no llevarnos la sorpresa de algunos jóvenes, insisto, y nuevos políticos que les han abierto las puertas. Y no es que se critique o que pretendamos aquí dar una cátedra de inteligencia o de sabiduría, pero que hagan propuestas acordes a la realidad del país y que no vengan con unas versiones que asustan, abogados. Asustan y de profesionales. Sí, no, de acuerdo, Rosendo. Mire, acá uno lo que les puede decir es, si quieren captar ese voto joven, ese voto inteligente y generar una perspectiva distinta de país, ya dejen de estar proponiendo que van a generar el día del tamal pisque en Honduras, o que van a generar, o que van a quitar alguna iniciativa y que ya no se va a llamar la escuela de esta forma, se va a llamar de otra. Eso, Rosendo, no le genera nada al país. Temas ideológicos, temas de personalidad deben de abandonarlos. Tienen que crear propuestas serias y efectivas como la que estamos discutiendo, porque el joven de hoy, señores políticos, es un joven diferente. El mundo ha cambiado, el mundo está globalizado y ya no se deja guiar por esos populismos que las hemos visto en los tres partidos, Rosendo. En los tres partidos políticos hemos visto esos populismos. Ya no se dejan guiar por eso y tiene que ser una campaña más inteligente, más dirigida a captar ese voto inteligente de todas las personas, porque esos son los que deciden en la próxima elección. El mundo de la comunicación, estos cambios que nos introdujo la tecnología a nivel de la mass media y la social media, ¿qué papel van a jugar? Mire, Rosendo, estaba viendo yo un estudio muy reciente de cómo la interacción de los seres humanos ha cambiado en los últimos 15 años. Antes nos gustaba ir a departir con los amigos, sentarnos, platicar, preferíamos ir a estar muchas veces ir a visitar a la familia o estar en otro tipo de situaciones donde podíamos estar siempre socialmente pegados. En los últimos 15 años todo ha cambiado y hoy la interacción de los seres humanos lleva el primer lugar el estar en línea con las demás personas. Ya ni siquiera necesitamos llegar a saludarnos, estar platicando de manera presencial, sino que las comunicaciones online son obviamente ahora los que tienen el mayor porcentaje. Casi el 60% de interacción de los seres humanos ahora lo hacemos online. ¿Qué nos demuestra esto, Rosendo? Que hemos pasado a un mundo altamente globalizado, tecnológico, donde ahora no necesitamos ir al banco, necesitamos hacer las transacciones ya con nuestro smartphone. Entonces, deben de comprender también los políticos que debe haber una cultura dirigida a entrar masivamente por todos los medios de comunicación, televisivo, radial, que son los que más penetración tienen, pero las redes sociales también han ganado terreno en esto, Rosendo, y creo que acá debe haber una campaña inteligente dirigida también no solo, Rosendo, a llegar a todos los sectores a través de ahí, sino tener mensajes satisfactorios, regular ciertos aspectos que van encaminados a garantizar de que nadie se esté ofendiendo por medio de las redes sociales, la cultura de la noticia verdadera, eliminar los fake news y desarrollar una campaña que va encaminada a garantizar esa penetración, porque ahora, Rosendo, no podemos llegarle al nuevo votante con una idea de verdad a medias, porque ahora tenemos mucha capacidad de información de poder saber si algo es cierto o es mentira. Y aquí hay un elemento que vale la pena recordar porque la compañía Televicentro, Emisoras Unidas, está con un propósito en este proceso del 2025, es que su voto cuente, que no le vayan a sorprender con aspirantes que llegan a un cargo de elección popular y es la computadora la que le definió, porque la popularidad no la tuvo. Y esto del mundo de la tecnología sí es fundamental para que todo mundo, no solamente los jóvenes, porque tenemos un estereotipo que esto solo es de los jóvenes, es de todo el que puede, esté consciente de difundir incluso si hay incidentes que no están de acuerdo a una realidad de un verdadero proceso democrático y atentos a esto porque puede ser un proceso mucho más transparente de lo que el mundo espera. Totalmente de acuerdo con usted, Rosendo. Usted y yo no nacimos en la época digital. Nosotros nacimos... Pero algo conocemos. Claro, algo claro.
hemos aprendido para saber de un manejo real y perfecto y que no nos vayan a aparecer como el caso de Venezuela, que por cierto ya viene la toma de posesión y la moneda está en el aire. No, de acuerdo con usted, Rosendo. Y le decía que nosotros nos hemos alfabetizado digitalmente en el camino. Hemos tenido que aprender y así obviamente en todos los segmentos ya se manejan totalmente los medios digitales, están al alcance de todos y ya no digamos los que nacieron en ese mundo, ¿no? Que son obviamente los jóvenes. A partir de eso, Rosendo, es importante que así como Televicentro, Emisoras Unidas manejan esa perspectiva de siempre dar noticias reales, transparentes, también es importante, Rosendo, que los órganos de gobierno trabajen en ese sentido, garantizando que la verdad siempre va a estar en manos de los hondureños en todo este proceso. Y ahí, Rosendo, yo espero que el Consejo Nacional Electoral, a pesar de ser una elección primaria e interna, también disponga que una terminal la tengan los medios de comunicación, para que lleguen las actas y los medios de comunicación puedan ser garantes y veedores de todas las actas que así están viajando al CNE, también viajan a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Esa es una propuesta que se las dejo en la mesa que debe darse, porque de lo contrario no se garantiza que el voto es popular, no es secreto, pero es popular. Y una vez emitido tenemos derecho a conocerlo. El tema económico, el país financieramente no marcha bien, hemos tenido un año con muchas dificultades y la proyección para el 2025 es de austeridad y ojo que esta palabra se borra de los políticos. Sí, Rosendo, mire, y en ese tema es el otro punto que yo le he manifestado donde debe haber una cultura de propuesta. Mire, a nivel económico y financiero el país no está bien. Sabemos que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el cual la moneda se está devaluando frente al dólar, es parte de ese proceso y vemos que hay una devaluación, a pesar de que se dijo que no era acelerada, está siendo acelerada. Entonces, eso... Bueno, son más de, perdón, abogado Madrid, son más de 70 centavos del empira la depreciación que registra nuestra moneda frente a la divisa estadounidense. De acuerdo, Rosendo, y eso nosotros ya lo vivimos en los años 90, ¿verdad? Ya vivimos ese proceso cuando comenzó el proceso de evaluación, producto de poder estabilizar la realidad del país con realmente lo que está sucediendo y no tener un tipo de cambio que prácticamente no es la realidad de lo que está pasando. Esto, Rosendo, hace que también los productos de la canasta básica tengan un incremento sustancial, que en todos los rubros haya aumento, porque lógicamente que el empira vale menos frente al dólar, pero esto se puede compensar, Rosendo, cuando hay políticas que vengan a garantizar que va a haber mayor inversión en el país, que se va a garantizar que va a haber más empleo y por eso les decía que lo unimos con la tercera propuesta que yo les decía que era esencial, ¿verdad? Que el Estado también debe de colaborar, Rosendo, en el sentido de gastar menos. Yo esperaba ver un presupuesto general de ingresos y egresos de la República real y tenemos un presupuesto que no está acorde con la realidad. Si a nivel del hogar solo ingresan 5,000 empiras, con eso hay que ajustarse la faja. Y hay que garantizar sobrevivir el mes para no tener un déficit ni crear una desestabilidad en su vida. El Estado es lo mismo. Usted tiene que contar con el dinero que efectivamente recaudan, producto de los impuestos de los hondureños, y a partir de ahí tratar de endeudarse lo menos posible. No es que vamos a hacer un presupuesto de 500,000 millones de lempiras irreal, así como está ahora en este momento, 432,000 lempiras irreales, millones de lempiras que no son reales, todavía son presupuestos, eso significa la palabra. Entonces, nosotros esperábamos un aparato burocrático menor, porque mire, Rosendo, en algo que los políticos que están tratando de captar el voto deben de ser francos y sinceros con la población hondureña, es que el Estado no es el gran empleador del país. El gran empleador del país es la empresa privada, el sector productivo, y es ahí donde un precandidato debe canalizar todos sus esfuerzos. Mire, Rosendo, los incentivos fiscales no son malos. Los incentivos fiscales son buenos porque permiten a los inversores traer sus capitales acá. Lo que hay que hacer es regularlos adecuadamente, garantizar de que solo se va a entregar un incentivo a quien realmente corresponde y que los abusos no se den para evitar esa disconformidad en la sociedad. El abogado Kenneth Madrid con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Aquí hay otro tema que a muchos no les gusta por aquello de que nos señalan de que vivimos pensando en Estados Unidos, pero es el gran mercado
a donde va la mayor parte de productos de nuestro país, es la nación que con lo que ganan los hondureños que han encontrado en este país su segunda patria, sostienen en parte la economía nuestra. ¿En qué va a cambiar? Por la llegada de un presidente a partir del 20 de enero, Donald Trump, cuyas políticas son totalmente diferentes a lo que ha venido manejando Casa Blanca con Biden. Sí, en efecto, Rosendo, mire, Honduras va a sentir la presión de la administración Trump, porque es una presión anti-inmigrante, y no solo para que hondureños no lleguen a Estados Unidos, sino obviamente la política de deportaciones que va a implementar, y ya se está sintiendo esa estrategia. Mire, en este punto, Rosendo, el papel que tenga el Ejecutivo nuestro y el Legislativo va a ser muy importante. Creo que la política exterior debe de reencaminarse en el país. Ya tenemos que ver a Estados Unidos como un socio, no solo en materia comercial, sino en la estabilidad económica del país. Tenemos más de 2 millones de hondureños que envían remesas al país, y está en riesgo ese tipo de situación porque mantienen estable el Producto Interno Bruto. De esa manera, yo recomendaría al gobierno, Rosendo, que debe de sentarse con la administración Trump, buscar la manera de que esos más de 2 millones de hondureños que tienen una muy buena conducta en Estados Unidos, que no tienen antecedentes penales, que ya tienen cierto tiempo de estar allá, pueda buscar una regularización para ellos. Y me dicen, no, pero seguramente el presidente Trump no quiere ni va a aceptar. Bueno, recuerde que tenemos a los tepecianos, que seguramente también que aquí hay un elemento, abogado, que es preciso recordar. Estados Unidos, nos lo han dicho ustedes, necesita esa mano de obra. Claro, Rosendo. Entonces hay que buscar la forma como a través del lobby internacional se logra empatía. Correcto, no podemos estar atacando a Estados Unidos. Tenemos que sentarnos con esta nación del norte, donde dependemos tanto las exportaciones como las importaciones, dependemos mucho de ellos, y ahora de nuestra estabilidad económica. Entonces, lo recomendable al gobierno, Rosendo, es que en este año 2025, llegada la administración Trump, o si antes pueden hacerlo, sentarse. Mire, el gobierno tiene una gran carta bajo la manga, que es la extradición. Yo le recomendaría sentarse, decir que va a dejar sin valor y efecto esa denuncia de la extradición, porque es una herramienta... ¿En qué cambia? Porque es una herramienta de lucha, porque Estados Unidos va a presionar, Rosendo, porque la extradición se mantenga, porque es una herramienta de lucha contra el narcotráfico para ellos. Ahora, que el gobierno dé buena fe que la extradición queda sin valor, la denuncia del tratado queda sin valor y efecto, garantiza que se puedan sentar, y es una buena fe. ¿Y se puede, mediante qué forma, abogado? No, ¿solo decirlo o hay que hacer un trámite? No decirlo, Rosendo. Debe de sentarse con la administración Trump, debe de acercarse al Departamento de Estado de Estados Unidos, acercarse a ellos, sentarse, platicar con congresistas afines que puedan ayudar en este tema, y una vez llegado al acuerdo, obviamente enviar otra vez una misiva diciendo que queda sin valor y efecto esa denuncia. ¿Por qué, Rosendo? Porque, mire, Estados Unidos, uno que depende tanto de esa economía, yo le decía a usted, están los tepecianos, y también la administración Trump no está muy de ámbito de favorecer a esta persona, porque recordemos que viene desde el Mitch. Este tiempo, ya la administración Biden había dejado entrever que ya habían pasado esos momentos de riesgo para Honduras, pero debemos de garantizar un estatus diferente para estas personas. Entonces, en este momento, Rosendo, se va a sentir la presión. Honduras va a tener que contener a esta gran cantidad de migrantes que hay en Estados Unidos. Recuerde que aún que en la administración anterior se comprometió Honduras a ser tercer país más seguro, sentimos los efectos de la administración Trump. Los proyectos de cooperación internacional bilateral que tiene USAID con Honduras fueron congelados los fondos, muchos no terminaron esos proyectos, se cancelaron, y en otros hubo tardío desembolso de recursos. Eso puede seguir pasando, y lo podemos ver en esta nueva administración mucho más fuerte, Rosendo, y al gobierno no le conviene tampoco tener peleas con Estados Unidos, sino al contrario, es un socio que ayuda mucho, Rosendo, en materia militar al gobierno, ayuda mucho en materia de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad. En el Ministerio Público hay alrededor de 5 agencias de Estados Unidos que trabajan directamente en todas esas operaciones pomposas que vemos, Rosendo, con nombres estrambólicos que los vemos a cada día. Pues obviamente ahí está Estados Unidos presente, y es una lucha constante. Si ellos abandonan el país con todas estas agencias, vamos a quedar desprotegidos, Rosendo. Uno no debe de desconocer
quiénes están ayudando al país, quiénes están trabajando eficientemente en la lucha contra el narcotráfico, contra la impunidad, contra la corrupción, y también ese es otro tema, Rosendo, que también debe de tomarlo en cuenta el actual gobierno y también los políticos en sus propuestas para los electores. Y ya el tema de la CICIG, hablando de esas propuestas que se han hecho públicas, ¿debemos de quitarlo de la agenda o habrá que insistir? Mire, Rosendo, Honduras está a las puertas de obviamente tener a la CICIG como una propuesta de campaña de todos los partidos políticos. Perdón, abogado, porque aquí estemos claros que ese va a ser un tema de campaña, apúntelo. Claro, por supuesto. Que lo prometieron y no vino, que ustedes corrieron aquellos, sí. Y ahora nosotros y ahí nos vamos a quedar. Y ahora nosotros sí lo vamos a cumplir. Ese va a ser el eslogan de campaña. Pero mire, el pueblo hondureño debe estar claro de una cosa, Rosendo. Mire, la instalación de un mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad pasa por voluntad política. Acá no hay voluntad política de nadie y por eso es que han pasado 3 años y no se ha instalado. Derogaciones, reformas y aprobaciones de leyes han tenido que suceder, los diputados lo han tenido claro, la clase política la ha tenido claro, y yo no he visto después, lejos de lo que se ha derogado, Rosendo, una iniciativa encaminada en ese sentido. La CICIG no va a venir porque independientemente de que podamos pensar que en el 2025 el Congreso va a hacer todo ese tipo de derogaciones, reformas y aprobaciones, el proceso de instalación de un mecanismo, Rosendo, no tarda menos de un año, que significa el financiamiento con todos los recursos que van a venir, la contratación de todos los expertos internacionales y nacionales, la definición de un montón de condiciones previas para poder estar en el país, incluyendo la protección a los funcionarios que van a estar aquí en el país. Es un proceso que no tarda menos de un año. Si usted recordará, Rosendo, cuando se instaló la MASI en el país, se firmó en 2016 y el proceso de instalación tardó alrededor más de un año y luego para presentar los primeros casos fueron hasta 2018. Entonces realmente debe de estar en la conciencia del pueblo hondureño de que un mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad, llámese así, si otro, no va a estar en el 2025 en el país. Esos son cantos de sirenas, porque no se hizo nada antes, entonces no se puede tener ese resultado ahora. Aquí es voluntad política, Rosendo, y lo digo de forma general. No viene. No viene, Rosendo. Al menos en esta administración no viene. ¿Y recomendaría a los políticos que aspiran a nivel presidencial seguir acercándose entonces a el gobierno de Estados Unidos, aun y cuando hay otros países con los cuales se busca un acercamiento y puntualmente China? Mire, Rosendo, ¿sabe cuál es el problema? Que lejos de que nosotros podamos pensar en factores ideológicos o afinidad o qué nos gusta o qué no nos gusta, los precandidatos a cargos de elección popular, los presidenciables deben de estar claros. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Es donde están nuestros compatriotas, la mayor parte, que mantienen el Producto Interno Bruto. Entonces, de tal manera, Rosendo, que acá no tenemos de dónde perdernos. Pelear con Estados Unidos es definir el futuro nuestro, que sería amargo y lamentable. Tenemos que estar bien con Estados Unidos porque, mire, lejos de lo que podamos pensar que la autodeterminación de los pueblos y que nosotros somos soberanos, no, Rosendo, al final nosotros dependemos de la economía estadounidense y no nos podemos pelear con nuestro hermano mayor, el que define obviamente el futuro nuestro en todos los aspectos. Tenemos un tratado de libre comercio que también garantiza que haya exportación e importación para el país. De tal manera, Rosendo, que acá es de dejarles clara la línea hacia dónde tenemos que ir, no hay para dónde. Ojalá que esas propuestas las escuchemos de manera seria, efectiva, para lograr captar ese voto. Y ahí veremos, Rosendo, si en las elecciones internas y primarias de los partidos vemos ese caudal en incremento, si presentan propuestas serias, efectivas. De lo contrario, como iniciamos esta conversación, Rosendo, vamos a tener nada más unas elecciones internas y primarias con el voto duro de cada partido. Abogado, le agradezco y gusto, seguramente Rosendo. ahí nos encontramos en otros diálogos en el 2025, primero Dios. Por supuesto, Rosendo, y mandarle a todo el pueblo hondureño que tenga unas bendecidas fiestas en este diciembre de 2024. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias. Nos acompañó hoy el abogado Kenneth Madrid. Que estén bien.